puesto que a nuestros correos electrónicos se ha enviado una información muy importante y valiosa. Una de ellas es todo lo concerniente a nuestro primer boletín del Observatorio de Explotación Sexual y Comercial. Este boletín trae un conglomerado de cifras, de reportes de cómo estamos en este tema del delito de la ESTA. Es importante que lo leamos, lo conozcamos, nos documentemos. Ya está en los correos de los diferentes inscritos. Sin embargo, las personas que no lo hayan recibido, no sé si hay algún micrófono aquí abierto. ¿Sí? ¿Quiere entrar? Voy a silenciar a la persona que está hablando. Qué pena con las personas que están ya en línea por Facebook Live. Bueno, retomando un poco, en sus correos electrónicos ya tienen el boletín. Este es el primer boletín que saca nuestro observatorio y que realmente es un insumo de una serie de procesos de investigación, de análisis de la información, y entonces es pertinente que lo veamos, lo revisemos. Ya está en nuestras páginas, está en nuestras redes sociales. Aparte de eso, quiero contarles que a los correos electrónicos de los inscritos también entregamos una serie de información asociada al diplomado contra la trata. Entonces es importante que revisemos para ser acreedores de ese descuento especial por ser parte de estos procesos formativos que estamos adelantando en el marco de la Niñez Libre de ESNA. Más aún porque el 21 de septiembre vamos a adelantar el Día Internacional y a conmemorar el Día de la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. Estos dos elementos quería mencionárselos. Ya más adelante les contaré sobre otras cosas más. Recordarles adelantar el diplomado del Ministerio de MINTIC asociado a todo el tema de explotación sexual en contextos de turismo, la prevención de este delito. Todo lo concerniente a los eventos en la coyuntura del 21 de septiembre, uno de ellos, el que se está adelantando desde la organización A21, que se ha compartido desde nuestras redes sociales. Ya para darle paso a nuestro invitado y esperando ya contemos con bastantes personas que nos estén acompañando desde Facebook Live y también desde los diferentes canales de acceso a nuestras redes sociales, les cuento, hoy nos acompaña nuevamente Elkin. Elkin es abogado, litigante en Derecho Penal, especialista en Derechos Humanos y en Derecho Internacional Humanitario, magíster en Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Cuenta con más de 15 años de experiencia de trabajo con niñez, población vulnerable y adolescentes infractores de la ley penal. Hoy Elkin nos hablará de manera amplia, explícita, y tratará de ser lo más conciso posible con la cantidad de temática que vamos a atender el día de hoy, de toda la normatividad nacional e internacional en lo que concierne al abuso sexual, a los delitos sexuales, hablando también de explotación sexual y la trata de personas. Entonces, Elkin, tienes los micrófonos el día de hoy. Bienvenido, un gusto volverte a tener y que sea un provechoso espacio para todos los asistentes que nos oyen desde Facebook y desde la plataforma Zoom. Muchas gracias, Paula, por la presentación. Muy buenas tardes a todas y todos. Un saludo especial a todas las personas pues, que se conectan el día de hoy por la plataforma de Zoom y a aquellos que se encuentran en Facebook. También un saludo muy especial y muy cordial a aquellas personas que se conectan desde otros países. Por supuesto, agradecerles de antemano la disponibilidad de este tiempo y la invitación a Valientes Colombia. Bien, vamos a dar inicio para aprovechar este tiempo muy corto, muy reducido, pero la idea es que podamos hacer una exploración un poco profunda de lo que tiene que ver con todo lo que es el abuso sexual, la explotación sexual y la trata de personas. Bien, para poder entender la explotación sexual y la trata de personas, primero debemos de comprender qué es el abuso sexual. Vamos entonces a tener una conversación un poco más técnica. Si bien es probable que muchos me puedan comprender, es probable que otros no. Voy a hacer todo lo posible por utilizar un lenguaje claro y sencillo para explicar cada uno de los delitos, porque es importante que como sociedad, como agentes de prevención, como personal profesional que trabaje con niños, niñas y adolescentes, debemos de conocer cuáles son los delitos de abuso sexual, de explotación sexual y de trata de personas para que en ese sentido, de las diferentes áreas profesionales o de trabajo, podamos
multiplicar la información a efecto de que en el evento de que se nos presente un caso, podamos orientar primero a la víctima y a su familia frente a qué tipo de conducta delictiva se está presentando, y en ese mismo sentido poder realizar algún tipo de asistencia técnica o algún tipo de acompañamiento al operador de justicia, llámese fiscal, juez o en su defecto a funcionarios de la policía, investigadores o funcionarios encargados de procesos administrativos de restablecimiento de derechos. Entonces vamos a partir de lo que tiene que ver con los delitos de abuso sexual. Entender entonces que el Código Penal, que es el documento o el libro donde se consagran pues los delitos en Colombia, en su título 4, que establece lo que tiene que ver con los delitos que atentan contra la libertad, integridad y formación sexual, son estos 3 derechos fundamentales los que se protegen por el legislador en tratándose de niños, niñas y adolescentes y de personas adultas. Ya vamos a ver entonces cuándo estaríamos frente a una situación o cuándo estaríamos frente a una situación de un adulto. El primer capítulo que nos plantea el Código Penal es lo que tiene que ver con los delitos de violación, ¿cierto? El Código Penal nos plantea en el artículo 205 el delito de acceso carnal violento. Vamos a entonces ir entendiendo que en todas las diapositivas vamos a encontrar una palabra en negrilla y subrayada, ¿cierto? Que en derecho penal se conoce como el verbo rector o la acción que debe desplegar la persona, el agresor o el abusador, y que ello permite entonces identificar a cualquier persona frente a qué delito estamos. Entonces este delito nos plantea que el acceso carnal violento consiste en realizar acceso carnal con otra persona mediante violencia. Vamos a ver entonces que aquí, hasta este momento, no estamos hablando de menores de edad, ni de niños, niñas y adolescentes, sino que el código nos plantea otra persona. Es decir, que cualquier persona, tenga la edad que tenga, puede ser víctima de un acceso carnal violento. ¿Cuáles son las circunstancias particulares del delito? Primero, que debe de existir un acceso carnal. Y el segundo requisito es que este acceso o esta penetración debe de ser ejecutada mediante el uso de la violencia. Vamos a ver entonces que el mismo Código Penal, en el artículo 212, nos describe qué se debe de entender por acceso carnal. Y el artículo 212 dice que es la penetración del miembro viril, es decir, el pene, de cualquier parte del cuerpo u objetos. Es decir, que el Código Penal nos dice que no solamente es la penetración del miembro viril, sino que también se puede introducir cualquier parte del cuerpo u objetos. Allí ese mismo artículo nos dice entonces que el lugar en cuanto al sujeto pasivo que recibe la penetración por donde se introduce este pene o el miembro viril o cualquier parte del cuerpo, puede ser la vagina, el ano o la boca. ¿Qué nos dice el Código Penal? Que esta conducta o esta acción debe de tener un contenido libidinoso. ¿Cómo así? Lo que muy coloquialmente nosotros conocemos como morboso. Es decir, debe de tener un ingrediente enmarcado en la sexualidad. Es decir, que el abusador o el sujeto activo de la conducta debe tener una intención, un ánimo de causarse placer sexual a través de la penetración del miembro viril de cualquier parte del cuerpo o de un objeto sobre una cavidad vaginal, anal o sobre la boca de una persona sin importar la edad. Pero además nos dice que debe existir una violencia. El artículo 212A nos plantea que la violencia puede ser física o psicológica. Física, un ejemplo muy coloquial es aquella persona que con un arma de cortopunzante, una navaja, un cuchillo o con un arma de fuego intimida a otra persona, llámese hombre o mujer, para que ésta permita la penetración por una cavidad vaginal. Y otra forma de violencia es la violencia psicológica, aquella persona que le dice al sujeto pasivo, al que va a ser accedido, la que va a ser accedida, que si no se deja penetrar o no se deja acceder, pues atentará contra su vida o contra la vida de algún familiar. Al respecto es importante indicar que hoy en Colombia las jurisprudencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia han indicado que no es necesario que exista rasgos de violencia o huellas o evidencias de violencia sobre la humanidad de aquel hombre o mujer que ha sido accedido carnalmente o que ha sido, en palabras castizas, violado o asaltado en su sexualidad. Ya la Corte ha indicado que la reacción de las víctimas de una violación puede ser
puede ser, no, va a variar y que cada reacción va a ser totalmente diferente. Que aquella tarifa legal que se exigía en el pasado, en cuanto a que para que se pudiera considerar un acceso carnal violento debía de existir oposición, resistencia, fuerza, moretones, huellas de piel o de cabello en las uñas, o que algún tipo de maltrato o equimosis en el cuerpo, o lo que es peor, algún tipo de maltrato en las paredes vaginales, o en lo que tiene que ver con la vulva o vagina, pues ya la Corte ha dicho que no necesariamente para configurarse la violencia, muy buena. para configurarse la violencia, no se hace necesario que la víctima ejerza resistencia. Toda vez que, conforme a las experiencias en este tipo de delitos sexuales, se ha podido documentar, y así lo dice la Corte, y es de conocimiento del suscrito en muchos procesos, que en la mayoría de las veces las víctimas no ejercen oposición o resistencia toda vez que está en juego o en riesgo su vida, por lo que entonces permiten la penetración del miembro viril sin ningún tipo de oposición. Por lo que es peor aún, en el evento de que hayan sido trasladadas a un lugar alejado de su residencia, su lugar de trabajo, el lugar donde fue raptada, pues muchas veces el abusador le ofrece la posibilidad de sacarla de ese lugar hasta un lugar donde pueda tomar un taxi o un medio de transporte, y las víctimas así lo permiten. Ya la Corte ha dicho que ese tipo de comportamiento es acceso carnal mediante violencia, es decir, que ya todo aquello que se haga diferente a la penetración del miembro viril por una cavidad vaginal, anal o por la boca en un contexto libidinoso, se comprende entonces como un acto sexual. En términos castizos o en palabras sencillas, el acto sexual corresponde a aquellos tocamientos que están revestidos de libido, de un contenido sexual y que recaen sobre la humanidad de una persona sin que ésta dé su consentimiento. Hasta este momento solo estamos hablando de un acto sexual violento y aquí puede ser víctima cualquier persona, sea un mayor de edad o un menor de edad. Las características de la violencia siguen siendo las mismas, es decir, que exista violencia física o psicológica. En este mismo capítulo se habla del acceso carnal o acto sexual con personas puestas en incapacidad de resistir. El legislador ha planteado que este delito es cuando una persona accede carnalmente a otra, ¿cierto? Y que esa penetración o ese tocamiento se da posterior a una puesta en incapacidad de resistir. La jurisprudencia ha indicado entonces que una persona se puede colocar en incapacidad de resistir bajo el suministro de sustancias alucinógenas o bebidas alcohólicas o cualquier tipo de hongos o sustancias que produzcan alucinación o que resten, es lo que ha dicho la jurisprudencia, resten el estado de inconsciencia o generen unas condiciones de inferioridad psíquica sobre esa persona que le impidan entonces comprender la relación sexual y dar su consentimiento. Varios ejemplos serían entonces aquella persona que le es suministrada burundanga y posteriormente es abusada, estaríamos frente a este delito, o aquella persona que se encuentra dormida y que le manipulan sus genitales o le acceden en contra de su voluntad. La jurisprudencia ha indicado entonces que por encontrarse esa persona en un estado de inconsciencia, es decir, está dormida, no está ubicada en tiempo y espacio, y una persona en incapacidad de resistir. Pero además también ha dicho la Corte que este delito aplica cuando a la persona se le suministra alcohol para restarle su capacidad de consentir. Es decir, que una persona que se encuentra bajo el estado de alicoramiento, en términos sencillos, borracha o borracho, no está en capacidad de consentir una relación sexual. Relación sexual que se dé bajo esos parámetros, es muy probable que la persona no pueda consentir el encuentro sexual y que una vez se recupere, digamos, su capacidad psíquica o sensorial, entonces esta persona puede sentirse o manifestar que ha sido víctima de un abuso sexual, toda vez que ese consentimiento estaba viciado por el grado de alcohol. Este delito se parece mucho a uno que vamos a ver a continuación, y es que en el otro ya no se habla de que la persona sea puesta en incapacidad de resistir, sino que ya se encuentre en incapacidad de resistir. Entender entonces que frente a este delito no solamente es cuando se suministra burundanga o escopolamina, sino que también cuando una persona o un grupo de personas suministran altas dosis de alcohol para
causar que esa persona se emborrache y posteriormente manipular sus genitales o accederla carnalmente, estaríamos frente a un delito de acceso carnal o acto sexual con personas puestas en incapacidad de resistir. Pues ello tendrá que demostrarse en las pruebas de alcoholemia o en los demás elementos de convicción que den cuenta de esa situación. Esos tres delitos son los que tienen que ver con los delitos de violación. En el capítulo segundo encontramos los delitos de los actos sexuales abusivos y aquí entonces sí tendremos que entrar a analizar o a ver lo que tiene que ver con las víctimas menores de 14 años de edad. Vemos entonces que el delito nos dice que este es cuando se acceda carnalmente a personas menores de 14 años. Entonces entender que conforme al legislador las personas, los niños y niñas menores de 14 años no se encuentran en capacidad de consentir una relación sexual. El legislador expresamente así lo dejó consagrado en la ley al considerar que los niños, niñas y adolescentes en esa etapa de los 0 a los 14 años se encuentran en un proceso de formación de su sexualidad. Lo que lleva entonces a que no obstante existan criterios o comentarios con respecto a si un niño o niña a los 12 o 13 años pues ya tiene el desarrollo fisiológico para poder comprender desde el punto de vista físico, entender o suponer que puede solventar o su relación sexual. El legislador dice que la característica del proceso de formación no debe ser tomada del proceso fisiológico, sino del desarrollo psicológico, neuronal, o lo que tiene que ver con la capacidad de comprender desde el punto de vista cognitivo una relación sexual. Es decir, que toda relación sexual que se dé con un menor de 14 años, aunque esta manifieste su consentimiento, se entiende por parte del legislador que ese consentimiento está viciado por la ley. Es decir, que toda relación sexual que se dé con un menor de 14 años constituye delito y da penas de prisión de 12 a 20 años. Alegar que la niña o el niño menor de 14 años quiso sostener la relación sexual no exime la responsabilidad del agresor, toda vez que por ley, vuelvo y lo repito, no puede un menor de 14 años sostener relaciones sexuales. En ese mismo sentido, entonces ya en tratándose no de acceso carnal, sino de actos sexuales con menor de 14 años, el artículo 209 nos dice que los actos sexuales son la realización de actos sexuales diversos, acceso carnal con personas de 14 años, pero miren que aquí nos presenta unas tres situaciones completamente diferentes y que muchas de las ocasiones son desconocidas por el operador de justicia. La primera de ellas nos dice, Paula, ¿me ayudas con el micrófono? Gracias. La primera nos dice que son actos sexuales diversos del acceso carnal, es decir, los tocamientos que se den sobre la humanidad de un niño o niña menor de 14 años, sea por encima de la ropa o por debajo de la ropa, ¿cierto? Y que estén enmarcados en un contexto sexual libidinoso, estaríamos entonces hablando de un acto sexual con menor de 14 años. Pero como quiera que los niños y niñas menores de 14 años no están en capacidad de consentir sus relaciones sexuales, y el legislador precisamente lo que ha buscado es proteger ese proceso de formación sexual para que el niño, una vez culminado, en teoría, y así lo ha planteado la norma, pueda iniciar su vida sexual después de los 14 años. Lo que busca el legislador es proteger que antes de los 14 años se generen distorsiones o rupturas a ese proceso de formación que lleven entonces a un malentendido de la sexualidad. En ese sentido, entonces, el legislador ha dicho, no solo son los actos sexuales, sino todo lo que se haga desde el punto de vista sexual en presencia de un niño o niña menor de 14 años. Es decir, que si un hombre se masturba en presencia de una niña de 12 años, ¿cierto? Y en ese momento de la masturbación expresa o exterioriza su deseo de que la niña le vea o le toque partes de su cuerpo o él tocar parte de su cuerpo, esa sola conducta constituye un delito de acto sexual con menor de 14 años. Y podría ir a esa persona a prisión de 9 a 13 años. No se hace necesario que la niña le toque el pene, no se hace necesario que el señor toque a la niña. La sola exteriorización de un acto sexual ejecutado, ¿cierto?, con ese contenido libidinoso en presencia de un menor de 14 años, automáticamente interrumpe su proceso de formación. Y allí entonces que el legislador ha establecido que ese proceso de formación se interrumpe con ese acto que no es acorde a la del niño o la niña. Y el tercer momento del delito de actos sexuales con menor de 14 años es cuando un adulto o otra persona induce
a prácticas sexuales a niños, niñas y adolescentes. Muchas veces el operador de justicia solo ve el delito de actos sexuales cuando hay tocamientos por debajo de la ropa. Hoy usted que me está escuchando va a poder comprender que no solamente es el tocamiento por encima o debajo de la ropa, sino que toda aquella acción que se ejecute desde el punto de vista sexual, erótico sexual, en presencia de un niño menor de 14 años constituye un delito, sin necesidad de que toque el niño. El solo acto, ¿cierto?, sexual está enmarcado o enrostrado de un componente libidinoso que estaría atentando contra ese proceso de formación sexual. Pero el tercer momento, y tal vez el más importante y más desconocido hoy en día por los operadores de justicia, es que el delito dice que todo aquel que induzca prácticas sexuales a un menor de 14 años incurre en este delito. Sucede mucho hoy en día que a través de las redes sociales o a través de WhatsApp o a través de todos los medios de comunicación existen personas adultas que sostienen la exposición de miembros genitales. Como no hubo la invitación a sostener relaciones sexuales a cambio de dinero, entonces no hay delito. Y no, ya hay jurisprudencia de la Corte que dice que todas aquellas conversaciones o invitaciones o inducciones que haga una persona a un menor de 14 años desde el punto de vista sexual o a sostener actividades sexuales constituye delito per se. Es decir, la sola conversación de WhatsApp, la sola conversación de Facebook, la sola conversación de Instagram es suficiente para demostrar que allí, en esa conversación, se estaba induciendo a un menor de 14 años a sostener relaciones sexuales. Muchas personas preguntan, pero bueno, ¿y si ya no tiene 14 y tiene 15? Ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque recuerden que el legislador ha dicho que el proceso de formación de la sexualidad de un niño o una niña culmina a los 14 años. Es decir, que después de los 14 años, ese niño o esa niña está en capacidad de consentir una relación sexual. Ya no estaríamos hablando de un delito abusivo, porque ya cumplió los 14 años, esa es una característica esencial del delito. Pero podríamos estar hablando de un delito de acto sexual violento o de acceso carnal violento, siempre y cuando la víctima no permita o no consienta la relación sexual. Ahora bien, si lo que se da es una relación consentida, pero ha mediado para ese consentimiento la manipulación o el chantaje en dinero, objetos o lo que hemos hablado en sesiones pasadas como la construcción del hechizo, es muy probable que estemos frente a una conducta de explotación sexual y ya más adelante veremos con ejemplos cuándo podría presentarse cada una de estas situaciones. En ese mismo sentido, como les había dicho, el artículo 210 plantea el acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Aquí ya la situación no es que se pongan incapacidad de resistir a la otra persona, sino que ya ésta se encuentra en incapacidad de resistir. ¿Quién es incapaz de resistir a una penetración o a un tocamiento de carácter sexual? La persona que se encuentra dormida, como el ejemplo que les puse en el anterior caso. La persona que tiene más de 65 años, se supone que una persona mayor de 65 años hace parte de la tercera edad o lo que conocen como adulto mayor. Esa persona se encuentra en incapacidad de resistir. Una persona que se encuentra durmiendo, que no tiene ningún tipo de discapacidad, simplemente está durmiendo y le tocan o le manipulan sus genitales, teniendo la edad que tenga, es víctima de este delito, toda vez que por estar dormida estaba en incapacidad de resistirse. La señora o el señor que asiste al médico, se acuesta en la camilla boca arriba y entrega la voluntad, ya sea en una consulta o en una cirugía a su médico, está entregando entonces su voluntad y en ese sentido se encuentra en incapacidad de resistir. ¿Quién más? Lo que en el argot popular se conoce como las personas con síndrome de Down, autista, todo lo que tenga que ver con discapacidad cognitiva o que la persona se encuentre en algún tipo de discapacidad o en situación de discapacidad, se podría dar que esa persona se encuentra en una discapacidad de resistirse y manifestar o exteriorizar su negación al asalto sexual o al abuso sexual. Tratándose entonces ya de lo que tiene que ver con los delitos de explotación sexual, vamos a ver vamos entonces a entrar a ver de manera muy rápida, eso eran los delitos de violación y de los actos sexuales abusivos que básicamente constituyen lo que se conocen como los delitos de abuso sexual o de violación. Habíamos hablado la sesión pasada que hoy en día en Colombia y en el mundo se estaba hablando del grooming, de la pornovenganza, exteriorizaran ese tipo de imágenes o fotos. Hay 4 entonces situaciones: el grooming, el sexting, la extorsión, la pornovenganza o pornorevancha, que hoy en día en Colombia no son delitos con ese nombre,
pero que dentro del articulado del Código Penal existen conductas que pueden ser fácilmente, digamos, enrostradas ante situaciones como esta. Les voy a poner varios ejemplos. Si la chica sostiene una relación sentimental con un chico y en esa relación se comparten material íntimo dentro de la relación, y una vez acabada la relación, el hombre decide manifestarle que si no vuelven a sostener relaciones sexuales o a la relación sentimental, o no permite que se vean, hará públicas las fotos. Eso es lo que se conoce como pornovenganza. Concepto que debe ser revaluado porque hoy en día se debe hablar de extorsión sexual o extorsión cuando hay de por medio dinero, ¿cierto? No podríamos hablar de pornovenganza porque en ningún momento el material que se ha compartido pornográfico es material íntimo que está marcado en una relación sexual consentida y lo que se está dando con ocasión a ello es una extorsión. Entonces, el legislador dice que como quiera que no existe el delito de extorsión sexual o sextortion, como se conoce por sus siglas en inglés, perfectamente podría alegarse o denunciarse o investigarse a esta persona por un delito de acto sexual violento. Toda vez que el artículo 205 dice que son los actos sexuales diversos al acceso carnal, ¿cierto?, que se ejecutan sobre una persona mediante violencia. Obligar a una persona a sostener relaciones sexuales, constreñirla para que acceda o vuelvan a sostener una relación sexual, so pena de hacer públicas fotos íntimas que fueron compartidas en la relación sentimental, constituyen entonces una forma de violencia psicológica y constituyen unos actos sexuales diversos al acceso carnal. Allí entonces podrían caer perfectamente, de acuerdo a la jurisprudencia reciente de la Corte, que indican que eso es un acto sexual violento. En tratándose de del grooming, perdón, ya la Corte ha dicho que si es menor de 14 años, podríamos hablar de un acto sexual con menor de 14 años, y si es una persona mayor de 14 años, podríamos entonces hablar de un acto sexual violento, dependiendo de las circunstancias. No los quiero enredar con esto, pero quería hacerles el comentario antes de entrar a ver a los delitos de explotación sexual. Como todos saben, la explotación sexual es cuando un niño o una niña o adolescente, conforme a la Convención Americana de Derechos del Niño, se entiende que es niño o niña todo aquel menor de 18 años, entonces se entiende que la explotación sexual comercial es el aprovechamiento que se hace de ese niño, niña o adolescente con fines sexuales. Cuando hablamos de aprovechamiento, hablamos de que el niño es convertido en una cosa, la niña es convertida en un objeto sexual que pretende causar o propiciar placer a un tercero o a una persona, ¿cierto? Esa situación constituye, conforme a los tratados internacionales relativos a derechos humanos y a la eliminación de cualquier forma de explotación sexual o de esclavitud, una violación flagrante a los derechos a la vida, a la salud, a la dignidad y al desarrollo. Se caracteriza como una explotación porque es una forma de aprovechamiento, ya lo habíamos dicho, dominación, coerción, manipulación y en muchos casos de sometimiento. ¿Por qué hay explotación sexual en el mundo? Porque hay hombres y mujeres que pagan por sexo con niños, niñas y adolescentes. Es una pregunta que a diario nos hacemos y muchos responden a este interrogante porque hay pobreza, porque hay desplazamiento, porque hay una cosificación del ser humano, porque se ha objetivizado el cuerpo de la mujer, ¿cierto? Porque hay abandono, porque hay maltrato, porque hay consumo de drogas, porque hay abuso, porque hay depravados sexuales, porque hay quien oferte y hay quien pague, es decir, hay una oferta y una demanda, y bueno, y salen. Sobre esa pregunta surgen una serie de manifestaciones que a mi juicio, muy respetuosamente, lo que constituyen son los mitos de la explotación sexual. En el mundo hay explotación sexual y hay personas que pagan por sexo por una sencilla razón, y es que hay una necesidad de dominar, de ejercer coerción, de manipular y de someter a otra persona. En términos más sencillos, hay explotación sexual porque hay una constante búsqueda de poder. ¿Y esto por qué lo digo? Porque de la experiencia hemos aprendido que muchos de los casos de explotación sexual, por lo general, el abusador o el explotador sexual no siempre está buscando someter desde el punto de vista sexual al niño o a la niña.
De allí entonces que la explotación sexual siempre se habla de la cosificación del ser humano, pero no siempre esa cosificación va a establecer o va a terminar en un componente sexual. Hemos conocido casos de explotadores sexuales que pagan por ver a una chica bailar y eso es explotación sexual. Hemos conocido casos de personas que pagan para que dos personas sostengan relaciones sexuales y él las vea y no necesariamente entonces tiene que haber penetración. ¿Qué les quiero decir con esto? Que durante el tiempo hemos podido identificar que hay explotación sexual, hay de poder sobre otro. El cerebro libera una serie de endorfinas que al cuerpo, al cerebro de ese ser humano, le producen placer. Y un ejemplo muy sencillo de eso sería cuando el papá está con la mamá en la casa, la mamá le ha dicho al niño de 7, 8 años, que te puedes caer, hijo mío. El niño no hace caso. La mamá le dice por segunda vez, te dije que te bajaras de la ventana, que te puedes caer. Y el niño no hace caso. Y ya la tercera vez la mamá lo regaña, le grita y le dice, te voy a dar con la correa. Y el niño no se baja de la ventana. El papá y pregunta, ¿qué está sucediendo? Y la mamá le dice, mira, que el hijo tuyo no me hace caso, no se quiere bajar de la ventana. Y el papá no abre la boca, no pronuncia palabras, sino que mira al niño y le hace así, en un gesto de cue. Y el niño se baja de la ventana y el papá le responde a la mamá, ¿te das cuenta quién manda en esta casa? A mí sí me obedecen mis hijos, a ti no. Esa situación, aunque pareciera insignificante, está demostrando en este contexto que para ese señor, para ese padre, la posición de autoridad que ha podido ejercer sobre su hijo le ha producido cierta satisfacción, la cual ha exteriorizado imponiéndose sobre la postura de la madre. Y esto no solo se ve en la vida de la explotación sexual. Si nosotros nos ponemos a pensar por qué existe maltrato, violencia intrafamiliar hacia los niños y hacia las mujeres, podremos entender que por lo general, la gran mayoría de los casos, por no decir que todos, aquella persona que maltrata al niño o que maltrata a la mujer, que golpea o que asesina, por lo general es un hombre. Y entonces allí tendríamos que entrar a analizar una serie de contextos ancestrales, diría yo, de estereotipos o mitos en torno a cómo yo ejerzo la masculinidad y cómo esa posición de machismo o cómo esa posición a través del tiempo en la que he sido educado se me ha enseñado que yo puedo imponerme sobre el otro. Y entonces siempre nos preguntan por qué hay explotadores sexuales. Y yo respondo por la sencilla razón de que hay seres humanos que no saben controlar sus ansias de poder y que ante esa necesidad de someter a otros encuentran en las personas más vulnerables como los niños, niñas y adolescentes la posibilidad para resolver todas sus necesidades emocionales, sexuales, psicológicas y ya de trastornos mentales. En ese mismo sentido, porque existe una necesidad de poder y de sometimiento, es que existe hoy en día la violencia hacia las mujeres y los feminicidios. Vamos entonces a ver cuáles son los delitos de explotación sexual. Sin antes recordar que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes no es un trabajo. Un niño que se encuentra en la calle caracterizado como persona adulta en dinámicas o en escenarios de prostitución, no es una niña que está trabajando, es una niña que está siendo explotada sexualmente. Aún así, y en gracia de discusión, una mujer o hombre adulto que está en situación de prostitución, para mí y para muchos defensores de derechos humanos no está trabajando, por la sencilla razón de que no es dado creer, y conforme a la Constitución, al Código Sustantivo del Trabajo, que una persona pueda ejercer o trabajar con su cuerpo. Y conforme a la Constitución, pues el trabajo dignifica al hombre y quien entrega su cuerpo a cambio de dinero está entregando su dignidad. Luego entonces sería un contrasentido creer que la prostitución también es un trabajo. Y sobre eso, pues, se hará necesario plantear otra sesión para discutir a profundidad algunas posturas filosóficas, humanistas y jurisprudenciales en torno al concepto o no de trabajo de la prostitución. La explotación sexual es un delito. Los niños y niñas son víctimas y no son culpables de su situación, luego entonces son utilizados y explotados. La explotación sexual trae consecuencias graves a la vida de las víctimas, las familias y la sociedad en general. De la pirámide de la explotación tenemos que en la parte superior está el niño, en la parte
inferior izquierda está el abusador o el explotador y en la parte derecha está el proxeneta o el explotador. Se conoce como la tríada de la explotación sexual o la pirámide, donde hay un intermediario que es el proxeneta, ¿sí? Que establece contacto con el abusador o explotador y que pues logra obtener algún tipo de encuentro sexual con el niño o con la niña. El Código Penal, entonces, como le habíamos dicho, título 4, capítulo 4 del libro segundo, nos presenta los delitos de la explotación sexual. Antes de la ley 1329 de 2009, que fue la ley que creó y modificó los delitos de explotación sexual comercial, antes se llamaba del proxenetismo, hoy se llaman de la explotación sexual. El primer delito que encontramos en el Código Penal, es el delito de inducción a la prostitución. Y nótese entonces que dice que el que con ánimo de lucro o para lucrarse o para satisfacer los deseos de otro induzca, el verbo rector o la acción que se debe desplegar es de inducir, induce a otro, sino cuando un tercero, llamado proxeneta o intermediario, se beneficia de la prostitución, que es lo que se conoce como prostitución ajena. En ese sentido, si yo soy un proxeneta y me encuentro con María y le suministro un cliente o le permito establecer contacto con un cliente y por esa presentación que le hago, le pido que me dé una comisión, yo estaría cometiendo el delito de inducción a la prostitución. Conforme a eso, muchos dirían, pero bueno, ¿y qué pasa? Que entonces no cogen y capturan a muchas personas en el país. Pues eso es lo que plantea la norma en teoría, pero en la práctica termina siendo muy confuso a veces la posibilidad de probar una situación de esta. Se hace necesario, pues, investigaciones de tipo proactivo, menos reactivas, que permitan entonces, mediante labores de investigación mucho más profundas, dar con elementos materiales probatorios de convicción para poder probar esa teoría. Como quiera que no podemos hablar de proxenetismo, perdón, no podemos hablar de prostitución infantil, y lo digo y lo sostengo, hay que corregirse. Si usted todavía habla de prostitución infantil, la invitación es a que corrija. Decir que hay prostitución infantil, decir que la niña es prostituta, que el niño es prostituto, es validar que el niño está prestando su consentimiento para una actividad sexual a cambio de dinero, a cambio de algún tipo de remuneración, y estamos desconociendo entonces que existe una conducta delictiva. La ley 1329, conforme a eso que les acabo de decir, manifestó que se debía de crear el delito de proxenetismo con menor de edad y por eso nace el delito, el artículo 213A. El 213A dice el que con ánimo de lucro para sí o para un tercero para satisfacer los deseos sexuales de otros. Nótese entonces que la gran mayoría de delitos de explotación recibió dinero, entonces no hay delito. Error, porque si el proxeneta no recibió dinero, pero suministró a una niña para que otro, un tercero, obtuviera algún tipo de placer sexual, esa conducta le constituye el delito de proxenetismo con menor de edad y puede ir de prisión de 14 a 25 años. O sirvió de intermediario para que otro ganara dinero, también constituye delito. Nos plantea organizar, facilitar o participar. El que organiza, pues el que tiene la red. Facilitar o participar, como dice el delito, de cualquier forma, conforme al entendido que tiene el diccionario de la Real Academia Española, participar es hacer cualquier cosa. Cualquier cosa que usted haga que lleve a que un niño o una niña sea explotado sexualmente lo convierte en un proxeneta. Y allí entonces la importancia de comprender el delito y de lo delicado de esto. Porque no es solamente cuando yo tengo una red de explotadores sexuales que yo soy proxeneta. No. Si yo, por ejemplo, trabajo en un establecimiento de comercio, llámese hotel, llámese, qué sé yo, agencia de viajes, hostal, motel, no sé. Alguna persona me pregunta dónde puedo conseguir niños o niñas para tener relaciones sexuales y yo suministro información y eso permite que esta persona utilice sexualmente a niños o niñas. Yo con eso que hice estoy participando de cualquier forma en el comercio ganado, en la explotación sexual y por ese solo hecho puedo ir a prisión de 14 a 25 años. Entender entonces además, pero en los delitos de explotación de mera conducta no se hace necesario siquiera que se dé la consumación del encuentro sexual. El solo hecho de que se logre probar que yo participé en el comercio sexual de un niño o una niña y que posteriormente nunca hubo la relación sexual, por esa sola negociación en la que yo participo, por esa sola
actividad que yo despliego que iba a llevar a la consumación de una explotación sexual, yo cometo el delito de proxenetismo con menor de edad por ser este delito de mera conducta. Bien. Porque entonces que existe la posibilidad de que la persona no sea inducida, sino que sea obligada, existe el delito de constreñimiento a la prostitución, que en palabras de su verbo rector dice el que constriña. ¿Qué es constreñir? Constreñir es utilizar la violencia física o psicológica para lograr que una persona sea explotada sexualmente o ejerza actos de prostitución. Artículo 217. Este artículo que nos plantea tiene varios verbos rectores, dice, el que destine, arriende, mantenga, administre, financie, casa o establecimiento para la práctica de actos sexuales incurrirá en prisión de 10 a 14 años. Y yo permito que dentro de ese establecimiento se den encuentros sexuales remunerados con víctimas, con niños, niñas, adolescentes menores de 18 años. Yo estoy estimulando a la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes. Si yo puedo ir a prisión por esa sola conducta de permitir, ¿cierto?, de 10 a 14 años. Y conforme a la ley 36, que es la ley que establece el Registro Nacional de Turismo, que modificó la ley 671 del 2001, se ha establecido entonces que por permitirse en esa casa o establecimiento la comisión de un delito, lo que procede conforme a ello es la extinción de dominio. Entonces, si usted tiene un hotel, tiene una casa, tiene una finca y usted permite algún tipo de actividad de esta establecida en el Código Penal, usted se está exponiendo a la extinción de dominio y a ir a prisión y ser condenado de 10 a 14 años. Al ser un delito de mera conducta, no es simiente responsabilidad del desconocimiento de la norma, es entendible entonces que usted no pueda alegar desconocimiento del delito, sino que por el contrario existe el juicio de reproche en el juicio, en tanto usted debía de conocer que una persona pueda ir a prisión de 14 a 25 años por el solo hecho de prometer algo para sostener una relación sexual. Este delito dice que directamente o a través de tercera persona solicite o demande, demandar es solicitar, realizar acceso carnal o actos sexuales con personas menores de 18 años mediante pago, promesa de pago en dinero, especie, retribuciones de cualquier naturaleza, incluye en prisión de 14 a 25 años. Varios son los momentos entonces. Si yo, Elkin Castaño, le solicito a una niña de 16, 17 años que deseo sostener una relación sexual con penetración, que es lo que se conoce como acceso carnal, o que por el contrario deseo que ella toque mis partes íntimas, o yo deseo tocar sus partes íntimas, y la niña de 17 años me dice que no, me empuja, sale corriendo y pone en conocimiento de las autoridades, yo puedo ir a prisión de 14 a 25 años. Y eso es lo que resulta increíble por el operador de justicia. En muchas oportunidades me han hecho esa manifestación y me dicen, bueno, doctor, tanto escándalo porque el señor le dio 20.000 pesos a la muchacha y se dieron unos picos y unos besos, y cómo va a ir esta persona a la cárcel tantos años por eso. Lo que no han entendido y lo que es necesario que entiendan, y que ustedes que me están viendo el día de hoy sean multiplicadores de esta información, es que el legislador no precisamente busca castigar el bien jurídico de la libertad íntegra de información sexual, sino que va más allá. El legislador en la parte emotiva de la ley 1329 lo que digo es, vamos a castigar a todos los seres humanos que pretendan en pleno siglo XXI establecer esclavitud, pretendan cosificar a un ser humano y ponerle precio al cuerpo de un ser humano. Y allí entonces que este tipo de delitos gozan de una mayor relevancia constitucional, pues si bien están dentro del capítulo de los bienes jurídicos tutelados de la libertad integral de formación sexual, no es menos cierto que más allá de proteger esos bienes jurídicos, se protege la dignidad del ser humano, a que nadie le ponga precio a su cuerpo y lo constituya como un objeto para causarse placer. Dígase entonces que el placer no siempre es sexual, como lo dijéramos al principio. El otro momento, ¿cuál sería? Que yo le digo a la chica que le voy a dar 20.000 pesos para que me haga sexo oral y ella acepta. Aunque se consume el acto, es delito. Hay delito de demanda de explotación sexual, se dé el encuentro sexual o no se dé el encuentro sexual. Ahora bien, si la víctima tiene menos de 14 años, es decir, tiene 12 o 13 años, igual se da entonces el delito de demanda de explotación sexual comercial con personas menores de 18 años y se da, si la niña no acepta la pretensión, un acto sexual con menor de 14 años, es decir, que sea un concurso de conductas punibles,
va a haber un poco más de pena, no hay sumatorias de pena en Colombia, es decir, no se suman 10 más 10, 20, sino que se aumenta un poco, un tanto, según las reglas del concurso en el artículo 31 o 32, no recuerdo. Y en el evento de que sí se dé el encuentro sexual, igual hay un acto sexual y habría entonces también un acceso carnal si hay una penetración, ¿vale? Entender entonces que el parágrafo del artículo 217A nos dice que el consentimiento dado por la víctima de 18 años no exime o no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal. Pasa que muchas veces el chico o la chica, y esto tenemos que entenderlo, no se reconoce como víctima de explotación sexual. De 100 víctimas, una se reconoce como víctima de explotación sexual. Que es importante, y por eso empezamos la sesión pasada con la importancia de la protección integral y de que el niño o la niña con el cual yo voy a trabajar se reconozca como sujeto de derecho. Porque es que lo que nos interesa a nosotros no es que el niño se reconozca como víctima, porque eso es irrelevante en últimas y termina siendo hasta victimizante. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Que el niño o niña se reconozca como sujeto titular de derechos y en ese sentido pueda entender que lo que está sucediendo contra él, contra su cuerpecito, va en contra, ¿cierto?, de lo estipulado en la norma y que se le están vulnerando derechos fundamentales. Entonces, la gran mayoría de víctimas de explotación sexual, frente a una situación de explotación sexual, terminan reiterando que ellos no son víctimas. Y a muchos les habrá pasado. Y muchos terminan manifestando, es que yo quiero, es que este es mi trabajo, es que yo me rebusco con esto, es que yo con esto gano plata, ¿cierto? De ahí entonces la importancia del proceso terapéutico para que el niño entienda que ese no es su trabajo, que eso no es porque a él le gusta, que eso no es lo correcto, que él no debería estar en eso, que no es su culpa, igual de todo lo que hablamos en la sesión pasada, ¿cierto? Ello permite entonces al niño reconocerse como sujeto de derechos y en ese sentido reconocer que hay un adulto explotador que le ha vulnerado sus derechos fundamentales. Ello entonces, por consecuencia, el niño se va a reconocer como víctima de explotación sexual. De allí que todos los procesos de atención de las víctimas de explotación sexual no son sencillos, porque primeramente yo necesito que él reconozca que es sujeto titular de derecho y que posteriormente pues le han vulnerado sus derechos. Pues, es un trabajo complejo, pero muy lindo a la vez. Este parágrafo también plantea entonces una serie de agravantes cuando la conducta la ejecuta un turista, cuando la conducta constituye matrimonio con violencia servil, ya lo hablaremos al final si nos da tiempo. Si la conducta es cometida por un grupo o un miembro de un grupo armado organizado al margen de la ley, si la conducta se comete sobre personas menores de 14 años o si el responsable es integrante de los mismos. Bien. Pornografía con personas menores de 18 años. Es otro delito que tiene que ser modificado en cuanto a su nomen juris, es decir que hay pornografía con personas menores de 18 años es validar que las fotos o los videos de un niño siendo abusado sexualmente pues constituyen material pornográfico, cuando el concepto de pornografía solo debe de ser utilizado para personas adultas. De allí entonces que hoy en día ya no se hable de pornografía infantil, ya no se hable de pornografía con personas menores de 18 años, sino que se hable de material de abuso sexual o explotación sexual con niños, niñas y adolescentes. De allí que hemos ido sufriendo transformaciones también en el concepto de las cosas, porque debemos de ir transformando el imaginario colectivo en que se ha construido de que la explotación sexual muchas veces es responsabilidad y culpa de la víctima, cosa que no es de recibo de mi parte y pues estoy seguro que de muchos de ustedes. ¿Qué nos dice este artículo? El que fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compra, posea, aporte, almacene, transmita o exhiba igual por cualquier medio para uso personal o intercambio, representación de la actividad sexual que involucre en personas menores de 18 años incurre en prisión de 10 a 20 años. El que toma la foto, el que filma, el que graba, el que divulga, el que produce, el que exhibe. Y mire que aquí dice el que porte o almacene en su computadora o posea en su casa por cualquier medio y algo que es muy desconocido, para uso personal o intercambio. Entonces resulta que una persona en una requisa corporal de la policía le encuentran 2 o 3 fotos de niñas desnudas siendo abusadas sexualmente y entonces no lo capturan porque es que como es para uso personal yo puedo cargar pornografía. Y resulta que es permitido que usted tenga pornografía para uso personal, pero de personas adultas, no de menores de edad. De ahí entonces, importante entender que no solamente se castiga el que intercambia o suministra a bases de datos o a páginas web material
de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, sino a todo aquel que usa para su propio consumo ese tipo de material, porque bajo ninguna circunstancia podemos permitir que estas situaciones se presenten. Sobre el concepto de material de abuso sexual, existen una línea muy larga y hay jurisprudencia sobre ello para hablar de pseudopornografía, pornografía virtual, y bueno, son unos términos que no nos da el tiempo para hablar, lo que sería otra sesión. Ya tenemos 2 más comprometidas para poder hablar de esto. Turismo sexual, el concepto de turismo sexual deviene precisamente del delito del artículo 219, mal utilizado en ciudades turísticas, donde se dice que hay turismo sexual. Es un concepto errado, pues no hay turismo sexual, lo que hay es un destino turístico con delincuentes o personas proxenetas que promueven actividades de tipo sexual en el marco de un turismo responsable. Entonces, el delito nos plantea una pena de 4 a 8 años y castiga precisamente a quien dirija, organice o promueva actividades turísticas con objetivos o fines sexuales. Artículo 219A dice: utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años. Dice: el que utilice o facilite el correo tradicional, las redes globales de información, telefonía o cualquier medio de comunicación para obtener, solicitar, ofrecer o facilitar contacto o actividad con fines sexuales con personas menores de 18 años con prisión de 10 a 14 años. Si usted utiliza su correo, si usted utiliza su WhatsApp, si usted utiliza su teléfono o cualquier medio de comunicación para solicitar, para obtener, para ofrecer o para facilitar contacto o actividad con fines sexuales con personas menores de 18 años, por ese solo hecho usted puede ir a prisión de 10 a 14 años. Si a usted le llegó una cadena de WhatsApp, le llegó una cadena de Hotmail o de Gmail y usted la reenvía, es muy probable que usted, sin darse cuenta, esté incurriendo en un delito de utilización de las redes globales de información para ofrecer o facilitar encuentros sexuales con personas menores de 18 años. Las recomendaciones: abstenerse de publicar, reenviar cualquier tipo de material que exponga la intimidad de una persona si no se precisa la edad. Omisión de denuncia. Dice: el que por razón de su oficio, cargo o actividad tuviere conocimiento de la utilización de menores de edad en la realización de cualquiera de las conductas previstas en el presente capítulo y omitiere denunciar, incurrirá en multa. No va a ir a prisión, pero si ostenta un cargo público o algún tipo de cargo con funciones públicas, podrá entonces, mediante un proceso disciplinario, ser suspendido del cargo y retirado de este, y en el evento de que su omisión sea reiterativa, pues procederá la posibilidad de que se le impute por favorecimiento, encubrimiento o en su defecto por proxenetismo con menor de edad. Entonces, es importante que frente al conocimiento que se tenga de este tipo de situaciones pongamos en alerta a las autoridades. Yo creo que hemos agotado el tiempo. Paula, vamos a abrir rueda de preguntas porque ya son las 7 y nos quedaría el espacio de preguntas. Queda pendiente el taller sobre trata de personas. No me atrevo a iniciarlo porque eso nos lleva 1 hora más. Realmente el tiempo destinado es de 1h30. Tengo un compromiso a las 8 de la noche y digamos que me interesa mucho más que no nos saturemos de información y que podamos resolver las inquietudes que tienen nuestros oyentes en torno a lo que es el abuso sexual y la explotación sexual. Lo que podríamos hacer es que yo me comprometo a una próxima sesión, 1 o 2, las que sean necesarias, cuando ustedes dispongan, para que hablemos a profundidad de pornografía con personas menores de 18 años de edad, entendida así. El concepto revaluado hoy en día es material de abuso sexual o explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, para que hablemos un poco de la explotación sexual y el abuso sexual en entornos digitales y para que hablemos de trata de personas. Entonces, Paula, te doy paso para que abramos rueda de preguntas. Yo voy a intentar ver algunas que están escribiendo en el Facebook. Tenemos 198 personas conectadas. Agradecerles a todos por estar juiciosos y siguiendo esta ponencia. Pedirles que si tienen preguntas, pues las hagan inmediatamente y vamos a darle entonces paso a lectura alguna de ellas. No sé si, Paula, tú has podido recoger algunas que podamos ir haciendo. Dice: buenas tardes, ¿sería posible recibir las diapositivas de todos los encuentros? Claro que sí. Si se inscribieron, van a recibir todas las diapositivas. Yo también estoy interesado en las diapositivas, dice Joana Agudelo. Perfecto, se las vamos a enviar. ¿Cómo se llamaría el acto sexual por parte de un niño de 12 años a una menor de 8 años? Bien, como lo dijimos en la sesión pasada, es un acto sexual
pero como quiera que los dos son menores de 14 años, la conducta es atípica, por lo tanto que el niño de 12 años que toca a la niña de 8 años no es sujeto de responsabilidad penal. De ahí entonces que debe de ser resuelta la situación ante un defensor de familia o en su defecto ante un comisario de familia. Ese es el proceso de restablecimiento de derecho. Pregunta Astrid Ibarra, cuando en un niño de 12 años realiza tocamiento de una niña menor de 12 años, ¿puede ser una niña de 5 años? ¿Cómo se debe proceder? En igual sentido. Como ambos son menores de 14 años, ambos no han culminado su proceso de formación sexual, por lo tanto son sujetos inimputables y no podría, pues, por vía legal procederse de ninguna forma y sería un contrasentido toda vez que ambos están en ese proceso de construcción de su sexualidad y lo que se puede advertir allí por el contrario es que ese niño de 12 años está repitiendo unas conductas aprendidas y entonces tocaría revisar en muchos casos que nos ha pasado así, que los niños están siendo abusados sexualmente. Hola, ¿me estás escuchando, Elkin? Aquí tenemos Sí. una pregunta de Diana Milena Arango Mazo de Facebook. ¿Cuál es el proceso del siguiente caso? Una niña o niña de 3 años que ha sido abusada sexualmente por una persona de más de 60 años. Se abre un proceso y la respuesta es que la persona de 60 años no se puede judicializar por la edad. Bueno, eso es una respuesta que sería bueno saber quién se la dio. Eso es mentira, no es cierto. En Colombia, las personas pueden ir a prisión en una medida de aseguramiento preventivo, en su defecto ser condenada a la privación de la libertad, hasta los 65 años. Pero conforme al artículo 199 de la Ley de Infancia y Adolescencia, se estipula que en tratándose de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, de homicidio, lesiones personales o secuestro, no procede ningún tipo de beneficio subrogado penal. En español, sí puede ir a la cárcel. Yo tengo un señor de 85 años preso y condenado y sigue preso y seguirá preso hasta que cumpla la condena. ¿Por qué? Porque en los delitos, cuando las víctimas son menores de edad, no existe ningún beneficio. El ser mayor de 65 años y pretender una domiciliaria o un establecimiento de reclusión hospitalario es un beneficio que no aplica para este tipo de delitos de abuso sexual o de explotación sexual. Otra pregunta que tenemos de nuestras personas en Facebook es, Joana Gudelo Navales nos pregunta, ¿en Colombia existen empresas certificadas y aprobadas para el ejercicio de webcam? ¿Se puede decir que los líderes de estas instituciones son proxenetas? ¿Están incurriendo en algún delito al ofrecer dinero a cambio de videos sexuales? Es declarar que la mayoría de mujeres y hombres mayores de edad que desempeñan esta labor lo hacen por voluntad propia y muchos se sienten orgullosos, orgullosas de hacerlo. Esa pregunta tiene varias respuestas. Eso o actividad comercial, establecimiento de prostitución. No existe porque la prostitución no está regulada como una actividad, la ley como una actividad permitida y mucho menos prohibida. Las webcam funcionan bajo otras figuras comerciales como le llaman estudios de fotografía, estudios de video, estudios audiovisuales, bajo la figura de café internet, ¿cierto? Pero no existe la figura comercial de webcam. De allí entonces que la actividad que se presta es informal y da mérito para que en un proceso policivo la policía pueda ordenar el cierre de un establecimiento de estos y imponer una multa o una sanción. Frente a lo que tiene que ver con el delito o no de inducción a la prostitución, es muy probable que la persona esté ejerciendo la prostitución de manera consentida y voluntaria, es decir, que ella sostenga que ella quiere, que le gusta, que ese es su trabajo y que se siente bien hacerlo. Y ella está en todo su derecho de expresarlo, de decirlo y de sentirlo. Lo que no está bien, y así lo ha dicho la jurisprudencia, es que un tercero se favorezca de esa situación. ¿Por qué? Porque para la Corte Constitucional, en una jurisprudencia de tutela, se estableció que las mujeres y hombres en situación de prostitución son una población de especial protección por su alto grado de vulnerabilidad. Vulnerabilidad que se manifiesta al estar inmersa en unas dinámicas de prostitución. De allí entonces que la Corte ha dicho que estas personas, hombres y mujeres, están revestidas de una protección constitucional muchísimo más amplia. Entonces, lo que no se puede permitir es que esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentra sea aprovechada por un tercero para obtener un beneficio. De ahí entonces que es muy probable
que esa persona esté cometiendo el delito de inducción a la prostitución, no obstante que las víctimas estén manifestando que ellas quieren estar ahí y que están ahí por su propia voluntad. Un ejemplo un poco sencillo y rápido sería el caso sonado de lo que ustedes conocen de la Madame, donde todas las mujeres manifestaban que querían estar, ¿cierto? Y en la aceptación de cargos, pues ella aceptó haber cometido el delito de trata de personas, porque el consentimiento dado por la víctima en estos casos de la trata de personas y de la inducción a la prostitución, nada tiene que ver con el beneficio de un tercero, ¿vale? Ok, perfecto. Aquí tenemos una pregunta de Zoom que nos dice Raúl Bedoya Arce. ¿Qué sucede si un adolescente menor de 14 años tiene relaciones sexuales con un adolescente de 16 años y la familia de la víctima se niega a denunciar? Pero o sea, el chico tiene 13 años. El chico tiene 13 años y tiene relación con un adolescente de 16 años y la familia del chico que tiene 13 años se niega a denunciar. Bien, ahí es interesante la pregunta porque hay varias respuestas de diferentes ópticas. Lo primero que entender es que, por lo general, hay un reconocimiento de la calidad de víctima cuando se es sujeto pasivo de la penetración, es decir, recibe la penetración. Pero cuando se es sujeto activo de la penetración, es muy difícil, en la realidad práctica, que un chico se reconozca como víctima. Y pasa mucho cuando los niños son explotados sexualmente por mujeres, ellos se hacen llamar gigoló, es decir, les pagan para tener relaciones sexuales. Muchos de ellos dicen, pues yo estoy disfrutando, estoy gozando y además me están pagando. No se reconocen como víctimas porque no son sujetos pasivos de la penetración, sino sujetos activos. Pero en este caso, conforme a que los dos son adolescentes menores de 18 años, si bien la chica, que es la sujeto pasivo de la penetración, es mayor de 16 años, ella, desde el punto de vista objetivo de la norma, como lo hemos explicado, está cometiendo un delito de acceso carnal. Solo que el acceso es inverso. Es ella la que está siendo penetrada. O en el peor de los casos se podría hablar de un acto sexual. Ella ha incurrido en una conducta delictiva. Pero por tratarse de dos adolescentes que están todavía frente a una inmadurez psicológica, ya la Corte Suprema de Justicia ha dicho que no obstante exista un delito desde el punto de vista objetivo, al analizar el componente subjetivo se puede dar aplicación a un principio de oportunidad toda vez que ambos están en un proceso de desarrollo de su sexualidad y que es muy probable que esta relación sexual esté marcada en ese despertar de la sexualidad o en su defecto que esté marcada en una relación sentimental entre dos adolescentes. Entonces, digamos que dependiendo del caso, y se ha presentado incluso ya en la Corte por ahí recientemente en una sentencia bastante cuestionada, indicó que en un adolescente de 19 años, así lo hizo saber, ya mayor de edad, pues que no había obtenido la madurez psicológica suficiente y que no se le podía reprochar por haber sostenido relaciones sexuales con su novia de 12, 13 años, que creo que tenía. Desde el punto de vista del delito, objetivo, perdón, es delito, pues desde el punto de vista subjetivo, porque se tienen que analizar los dos factores, el objetivo y el subjetivo. El subjetivo tiene que ver con la intención y la voluntad, que es lo que se conoce como el dolo, si efectivamente él tenía la intención de causarse placer o si por el contrario, pues estas relaciones sexuales estaban enmarcadas en una relación de amor. Pues ya empieza el concepto del amor, vamos a ver hasta dónde la Corte sigue profundizando en ello o si simplemente lo deja en aquel joven de 19 años. Dale, perfecto. Tenemos otra pregunta en Zoom y es de Olga Dina y es ¿cómo se consideraría la simulación de una actividad sexual de una madre con relación a su hijo infante y la difusión de video a través de redes sociales? ¿Cómo así? No entendí. O sea que la mamá ¿qué hace? La mamá tiene una relación de carácter sexual con su hijo menor de edad, es lo que puedo intuir de la pregunta, y hace difusión. ¿Qué edad tiene el hijo? Olga Dina, no sé, 6 años nos dice. Ese menor de edad tiene 6 años y la mamá simula una relación sexual y hace difusión del video a través de redes sociales. Bien, ahí hay un acto sexual con menor de 14 años porque no puede estarse simulando una actividad erótica sexual con un niño menor de 6 años. Y habría posibilidad de hablar de pornografía con personas menor de 18 años porque esa simulación es una representación real de una actividad erótico-sexual que se está siendo divulgada a través de la internet y estaría la mamá entonces incurriendo en el delito de pornografía con persona menor de 18 años de edad agravado. Ok. Aunado a esta pregunta, nos hacen también otra pregunta. El delito de pornografía con personas menores de 18 años. Voy a silenciar aquí a Elizabeth, que está con su micrófono.
¿El delito de pornografía con personas menores de 18 años es un delito de resultado o por el contrario de mera conducta con los otros delitos de explotación sexual? ¿Cuál delito? El de pornografía con personas de menor de 18 años. Bien, el delito de pornografía tiene las dos características, mera conducta y resultado. ¿Por qué? Porque si tú tomas una foto a un niño o una niña en una actividad real, sexual, el solo hecho de tomar la foto ya constituye el delito, ¿cierto? Si tú la grabas, también. Si tú la divulgas, entonces ya tú estás exteriorizando un acto sexual que ya fue previamente consumado. Entonces, hay que encajar el delito en los verbos rectores. El que fotografíe, filme, grabe, produzca, aporte, posea, aporte, almacene, transmita o exhiba. Entonces, tiene varios, tiene cualquier cantidad de verbos rectores y dependiendo del verbo rector, estaríamos hablando o de mera conducta o de resultado. Entendiendo entonces que el solo hecho de tomar la foto te da resultado, pero también es mera conducta. Entonces, digamos que para mí sería de mera conducta y de resultado. ¿Por qué? Porque tiene varios verbos rectores y tiene la posibilidad de que sea para uso personal o intercambio. Si tú no tomaste la foto, pero la estás portando, ya es un delito de resultado, porque la llevas ahí algo que alguien tomó, o la compraste o la suministraste. Entonces, aplica para ambos. Perfecto. Hay una pregunta, ya concluyendo nuestras preguntas de Zoom y seguimos con la ronda de Facebook. María Patricia Ruiz nos dice, se conoce el caso de padres de un adolescente de 14 años que aprueban y consienten convivencia con un joven mayor de edad, en este caso de 22 años. ¿Es posible denunciar? Sí. A ver, y es muy común que la chica de 14, 15 años, pues, se vaya a vivir con una persona mayor que ella, es lo que se constituye como matrimonio servil o convivencia forzada o unión marital forzada, y que los padres lo consientan. Pues recuerden ustedes que hace muchos años era una práctica normal que una mujer se casara a los 14 años con un hombre de 20, 25, 30 años y era normal. De hecho, hay muchas comunidades indígenas que todavía conservan esta práctica, pero esto llevaría a otra sesión del taller, pues eso tiene sus discusiones y sus explicaciones desde el punto de vista de la jurisdicción indígena. Pero una mamá o un papá que permita cualquier forma de explotación sexual estaría siendo una proxeneta. Si la mamá entrega a su hija para que viva con otro hombre y la niña no quiere, pues estaríamos hablando de un proxenetismo por parte de la mamá y una demanda de explotación sexual agravada por parte del explotador. Pero ahora bien, recuerde que la niña después de los 14 años está en capacidad de decidir sobre su sexualidad, es decir, que ella puede irse con quien ella quiera, ¿cierto? Pero ¿dónde tenemos que nosotros advertir la situación de explotación sexual? En si ese consentimiento efectivamente es libre y voluntario y no ha mediado ningún tipo de remuneración o manipulación que lleve entonces a la niña a tejer una situación de hechizo que termine por creer que ella adora, ama o está enamorada de ese hombre. Entonces, la explotación sexual hay que verla desde las diferentes ópticas y siempre entender que el niño como sujeto pasivo es víctima y que en ese sentido, no obstante sus manifestaciones, su rebeldía y su comportamiento, es muy probable que esté bajo un hechizo. ¿Cierto? No, es muy normal y puede verse, digamos, no en un delito que la chica tenga 15 y el muchacho tenga 18 o 19. Para mí todavía son dos culicagados. Pero lo que puede llamar un poco la alerta es la diferencia de edad porque no es el común denominador. La respuesta no es la edad, quiero decir con esto, porque después de los 18 años, cualquiera que sostenga relaciones sexuales a cambio de dinero constituye un delito. Pero hay que analizar cada caso en particular desde lo que tiene que ver con los antecedentes de esa relación. Hay varias preguntas de las personas que nos acompañan y nos ven por Facebook Live asociadas a cómo se denominaría ese acto sexual cuando se trata de dos menores de 14 años. Hablamos de un niño de 12 años, un menor de 18 años. ¿Cuál sería ese proceso de restablecimiento de derechos? O al tratarse de un niño de 12 años que realiza tocamientos con un infante de 5 años. Ya lo habíamos explicado, por ser los dos menores de 14 años, voy a volverlo a explicar. Cuando los dos son menores de 14 años, la conducta es atípica, es decir, la víctima tiene 5 y el victimario tiene 12. Por ser los dos menores de 14 años que no están en capacidad de comprender un encuentro sexual, entonces se resuelve ante el defensor de familia o la comisaría de familia en un proceso de restablecimiento de derechos, porque ambos, más allá del concepto de justicia, lo que necesitan es atención terapéutica, porque es muy probable que ese niño de 12 años que está abusando de la niña de 5 años, sea un niño que está siendo abusado y requiere atención, ¿vale? Si la víctima tiene menos de 14 y el victimario tiene más de 14, pero menos de 18, es competencia del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, es decir, justicia juvenil.
donde ya no hay un proceso de condena, sino un proceso de sanción. Y lo máximo que puede ser sancionado un adolescente es a una sanción de 8 años, y las privaciones de libertad no son en cárceles, sino en centros de restablecimiento de derechos o centros de atención especializada, conocidos como los CAE. Si la víctima tiene menos de 18, menos de 14 y el victimario más de 18, justicia ordinaria, entonces ya hablamos de prisión y hablamos de pena, ¿vale? Vale, hay una pregunta que también nos quedó de nuestro seminario que tuvimos el viernes pasado y que nuevamente se retoma. Nos la hace Paola Vélez Agudelo. ¿Qué pasa cuando el abusador presenta alteraciones en su salud mental o dificultades cognitivas, ya que sostenía relaciones sexuales incluso con animales? Basada en esta historia cercana donde viola y mata a una niña de 3 años y no lo juzgan en el municipio por esta supuesta enfermedad, suponiendo un riesgo para los demás niños y niñas. Bien, frente a la inimputabilidad hay varias respuestas. Esto es un poco más a profundidad lo que tiene que ver con el proceso penal. En el proceso penal, en el juicio, se da un juicio de responsabilidad y un juicio de culpabilidad. El juicio de responsabilidad recae sobre el hecho y el juicio de culpabilidad recae sobre la conducta. ¿Cómo así? Abusó. El hecho frente al abuso es responsable, pero frente al elemento subjetivo del dolo, que tiene que ver con la intención y voluntad de causar daño, entonces entraría a revisarse si esa persona, por su situación mental, que debe de ser probada en un juicio, posee algún tipo de discapacidad cognitiva que le impide, estar ubicado en tiempo y espacio. No podía alegarse un juicio de culpabilidad frente al elemento de la intención y la voluntad, que es el dolo, pues porque esa persona no está en capacidad de definir si hay intención o voluntad. Luego, entonces, es responsable del hecho, mas no es culpable. Tendría que ir entonces a un centro de rehabilitación o a un centro de reposo o un centro de atención, pero igual se da el trámite del juicio, se cumple todo, se llega a juicio, y lo que se debe de demostrar es que es inimputable frente al juicio de culpabilidad. Es decir, no iría a una prisión, es lo máximo que puede pasar. O lo que dirían otros eruditos del derecho, pues también hay cárceles para locos. Dale, hay una pregunta que nos hace una persona en Zoom y nos dice Elizabeth Espejo. Si un adulto solicita contacto sexual con un menor de edad y el hecho no se consume, ¿existe delito si la solicitud es solo virtual? Elizabeth agrega, ¿el adulto receptor que hace la solicitud tendría responsabilidad penal? ¿Qué edad tiene la víctima? Elizabeth, si nos puedes otorgar esa edad brevemente de la posible víctima. 3 años. 3 años. Bien. Bien. Bueno, un saludo muy especial a la doctora Elizabeth Espejo, mi gran amiga, a quien aprecio y quiero mucho. Qué bueno saber que estás por este espacio, amiga. Bien, si la conversación se da en un entorno virtual, donde yo, adulto, le digo, bueno, ahí tocaría mirar el tema de la edad porque tenía 3 años, no sabía cómo fue esa conversación, pero en el evento de que sea una persona un poquito más grande y yo, por ejemplo, le digo, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo tienes los pezones? ¿Cómo estás vestida? ¿Ya has tenido relaciones sexuales? Y empiezo a enrostrar mi conversación en un contexto erótico sexual. Yo allí estoy induciendo a una actividad sexual que no está permitida para ese niño o esa niña, y yo, por ese solo hecho, incurro en el delito de actos sexuales con menor de 14 años. No tengo que tocar a la niña no tiene que tocarme. El solo hecho, conforme al artículo 208, como lo leímos, dice: el que realice actos sexuales diversos al acceso carnal o en su presencia o le induzca a prácticas sexuales incurrirá en prisión de 9 a 13 años. Entonces, mediante Facebook o WhatsApp, yo puedo inducir a la otra persona, ¿cierto? Y no necesariamente, y la Corte dice en esta jurisprudencia, que no preciso ahora el número, pero se las prometo, se las envío, dice que no se hace necesario la solicitud. Es decir, yo no, y es lo que a veces muchas personas quieren ver, que yo le diga a la niña, es que yo quiero tener relaciones sexuales contigo, y no. Lo que se debe de entrever y ver es cómo se da una conversación en un contexto erótico sexual con un menor de 14 años. Y que esa conversación lleve implícita la inducción a actividades sexuales. Ahí el delito, y la Corte no dice es que tiene que solicitar un encuentro sexual. La Corte dice que la induzca, ¿cierto? Vamos a releer un poco el artículo que dice: el que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal
con personas menores de 14 años en su presencia o la induzca a prácticas sexuales. Y entonces sabemos que inducir es utilizar cualquier tipo de estrategia para lograr que otra persona haga lo que yo quiero. Pero me dice a prácticas sexuales, no me dice a relaciones sexuales. No me habla una penetración, no me habla un acceso carnal, me habla de prácticas sexuales. Y entonces tendremos que entender que conforme a la globalización, a las nuevas eras digitales, muchas situaciones se pueden dar en los contextos digitales de tipo sexual. Entonces, por ejemplo, suministrarle a un niño o una niña un video donde un hombre y una mujer tienen actividades sexuales con penetración, de esa manera yo estoy induciendo a que ese niño observe una práctica sexual. Luego, entonces, permitir que un niño o una niña vea material sexual o incluso que me vea o me observe a mí sosteniendo relaciones sexuales con un adulto, lleva entonces a que yo de una manera induzca a ese niño a unas prácticas sexuales. Y no es que la esté induciendo a que repita o recree la conducta sexual, sino que ese niño antes de los 14 años, por su inmadurez psicológica, no está en capacidad de observar un encuentro sexual. Y el solo hecho de ponerlo a ese encuentro sexual lo estoy induciendo a una práctica sexual. Pero esto no es fácil de entender y mi amiga, la doctora Elizabeth Peo, sabe la lucha diaria que tenemos en el país, que muchas personas entiendan esto y en buena hora que cientos de personas se unen a este tipo de talleres para poder comprender que efectivamente los delitos de abuso sexual no son simplemente los tocamientos o la penetración o cuando hay sangre o cuando a la mujer le sacaron un ojo y le partieron los dientes, ¿sí? Que los delitos de abuso sexual y de explotación sexual van más allá, que hay que entenderlos a la luz de la jurisprudencia y a la luz de la legislación nacional e internacional. Bueno, aquí tenemos unas dos preguntas ya de cierre, ya para concluir. Ha sido bastante enriquecedor ver toda esta serie de inquietudes. Luisa Fernanda Mejía Arango desde Facebook nos dice, ¿puede tipificarse en el artículo 217A al solicitarle a una persona proxeneta tener relaciones sexuales con una persona menor de 18 años? ¿O por demanda se debe entender que se le solicite directamente al menor de edad? Bien, buena pregunta. Si yo solicito directamente, hay delito. Si yo le digo a Juan que me consiga una niña y que por conseguirme esa niña le doy 20,000 pesos, hay delito. Yo soy demandante, Juan proxeneta. Si yo le digo a Juan que no le voy a dar dinero, sino que él y yo vamos a sostener relaciones sexuales con la niña, yo soy demandante del 217A y él es un proxeneta y demandante también. Si yo le digo a Juan que me consiga niñas y él no recibe dinero, sino que solamente voy a estar yo con ellas, también cometo el delito. ¿Cierto? Si yo le digo a la niña, mira, te vas a ir con Pedro y con Pedro vas a tener relaciones sexuales, yo con esa actitud estoy convirtiéndome en un proxeneta. Y aquel que se está beneficiando también es un explotador sexual y hay demanda de explotación sexual. Pero yo tuve un caso con un colega en Bogotá donde absolvieron a un procesado porque a juicio del juez de conocimiento el explotador nunca solicitó. Quienes solicitaban en los encuentros sexuales eran los adolescentes a cambio de marihuana, ¿cierto? Entonces, como él no encajaba en el verbo solicitar o demandar, sino que era a la inversa, los chicos eran los que le decían al explotador, queremos estar contigo, nosotros tenemos relaciones sexuales contigo y tú nos das marihuana. Y que frente a esa situación, pues ahí no había delito. Eso se fue a apelación al Tribunal de Bogotá y el Tribunal de Bogotá en una sentencia dijo, no señor, la demanda y el delito, la parte emotiva de la ley 1329 apunta a establecer que se debe de castigar a todo aquel que sostenga relaciones sexuales con un menor de edad a cambio de dinero, objetos, especie o retribución de cualquier naturaleza. Luego entonces se deberá entender, conforme a esa sentencia del tribunal, si bien no es una sentencia de la Corte Suprema, no es una sentencia que genera derecho, sino que es interpartes, pues podría creerse que el aceptar sostener relaciones sexuales con un menor de edad a cambio de dinero, aunque usted no lo solicite, también encaja en el delito de demanda de explotación sexual con personas menor de 18 años. Bueno, Elkin, esas eran nuestras preguntas. La otra pregunta era asociada al tema de comunidad pueblo indígena y era cómo se configuraba el delito contra la libertad, integridad y formación sexual en un pueblo o comunidad indígena y cómo debe sancionarse.
Alcanzaste a hacer como una pincelada al inicio, pero pues te doy el espacio. Voy a intentar en un espacio de 5 minutos dar un concepto sobre esto. No es fácil, esto amerita más tiempo, pero decirles desde ya que en Colombia existe una jurisdicción ordinaria, que es la que nos cobija a todos nosotros, y existe una jurisdicción especial indígena. ¿Qué quiere decir esto? Que las comunidades indígenas tienen su propia legislación, su propio órgano legislador, amparado en la Constitución política, su propio órgano ejecutivo y su propio órgano judicial, ¿cierto? Amparado todo bajo una sombrilla constitucional o Constitución política de Colombia. En el marco de la cosmovisión, que es el proceso de entendimiento ancestral de prácticas culturales, es permitido, conforme a esa jurisdicción especial indígena, que los indígenas puedan bien, en el marco de esa cosmovisión puedan establecer los casamientos tempranos. Eso es ancestral y eso viene desde la antigüedad. Estas prácticas usted las va a encontrar en el Antiguo Testamento y metiéndome ya en terrenos mucho más escamosos. Muchos dicen que María, cuando fue entregada a José, era una niña de escasos 8, 9, 10 años y José era un hombre de 80, 90, 100 años. En ese tiempo el periodo, el calendario era diferente, hablaban de sol, luna, bueno, los tiempos eran diferentes. Y fue entregada a José, según lo que plantean los manuscritos apócrifos que no están en el Antiguo Testamento, para que éste la cuidara. Y entonces que cuando María resulta embarazada dice, ¿y ahora qué dirá José? Y el Espíritu le dice, no te preocupes, nosotros hablaremos con José. Eso es una práctica ancestral, ¿cierto? Y así viene siendo acogida por los indígenas, que son nuestros ancestros. Pero en pleno siglo XXI, en pleno momento histórico de los derechos humanos, ya no es dable creer que una niña de 9 años, 10 años, después de haber iniciado su primera menstruación, dependiendo de la cultura indígena, de haber sido sometida a un proceso de adiestramiento para el casamiento, sea entregada para que sea esposa y cónyuge de un adulto, ¿cierto? Hay una lucha muy grande desde el punto de vista constitucional. Uno de los grandes constitucionalistas de Colombia, que en paz descanse, el doctor Gaviria, cuando era magistrado de la Corte Constitucional, que es tal vez de las sentencias más hermosas que hay en el país en torno a la jurisdicción especial indígena, dijo que a los indígenas había que respetarle su jurisdicción. Pero ya ha ido sufriendo unas transformaciones y hoy en día se plantea la posibilidad que en el marco de esa jurisdicción indígena se tenga en cuenta el artículo 44 de la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos del Niño en cuanto al interés superior que le asiste, no obstante esté amparado por un fuero indígena. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte? Busquemos la manera de llegar a un consenso para que usted elimine ese tipo de prácticas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que tristemente nosotros hemos permeado las comunidades indígenas hasta el punto de corromperles y ya dentro de las comunidades indígenas se presentan actos delincuenciales donde los mismos padres o madres indígenas venden a sus hijos, a los aricunas, en el caso de los guayú, que ya no son indígenas, sino blancos o hermanos menores, dependiendo de la comunidad indígena, y en un proceso ancestral ni cultural, entonces ya allí hay un delito. Ahí se plantean dos situaciones desde el punto de vista judicial. La primera, que al tener ellos una jurisdicción especial indígena, pues deben de ser juzgados por la jurisdicción de justicia indígena y no por la jurisdicción ordinaria. Y entonces se plantean unas discusiones frente a la emancipación o la intervención de la justicia ordinaria. ¿Qué se ha hecho? Que yo conozco. A través de UNICEF y organizaciones internacionales y nacionales de base, se ha llevado a construir acuerdos y consensos con ciertas comunidades indígenas para que en el evento de que se presenten situaciones de abuso sexual o de explotación sexual, ellos tomen dos opciones. La primera, que sea juzgado por su jurisdicción indígena, pero que sea entregado a la justicia ordinaria para que éste purgue la pena en una cárcel de la justicia ordinaria. O dos, que sea emancipado o expulsado de esa comunidad indígena para que sea juzgado por la justicia ordinaria y pues responda ante la justicia ordinaria. Pero en delitos de abuso sexual o de explotación sexual, si el señor abusador es indígena y la niña es indígena, la niña se emancipa y acude a la justicia ordinaria, ahí se va a presentar un conflicto de competencia frente a la jurisdicción indígena que va a reclamar justicia frente a la jurisdicción ordinaria, la niña que se emancipó, y ese conflicto de competencia por lo regular debe ser dirimido por el Consejo Superior de la Judicatura. Dependiendo del caso, muchas veces se manifiesta pues
que le atribuye la responsabilidad y llegan como a unos acuerdos, que es posible. No sé si ustedes recuerdan un caso de unos soldados que se incursionaron a un resguardo indígena, mataron unos indígenas y ellos hicieron en menos de 8 días un juicio y los condenaron a algunas sanciones de tipo indígena y fueron entregados posteriormente al INPE para que purgaran la pena que fue impuesta por la Jurisdicción Especial Indígena y que hoy en día se encuentran purgando en la justicia ordinaria. Y todo eso es válido dentro de la jurisdicción indígena. Pero vuelvo les digo, hace necesario un taller de 2 horas para seguir hablando a profundidad. De manera muy general era lo que les podía plantear en estos momentos. No, al contrario, Elkin, muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio. Creo que en complemento con la sesión que tuvimos el día viernes, esta sesión también fortaleció muchos de los elementos que dejamos sueltos y que definitivamente necesitábamos tener esta claridad y esta excelsa exposición en temas jurídicos, porque realmente esto es clave en el momento de dar la atención a víctimas de cualquier tipo de delito sexual. Queremos agradecerte de antemano desde Valientes, siempre pues con muchísimo agrado de contar contigo, tu apoyo, tu experticia en estos espacios. Hoy contamos con un público realmente muy activo en preguntas, en inquietudes. Los invitamos a los asistentes a revisar nuestro primer boletín que recopila todas las cifras y el diagnóstico de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes desde enero a mayo de 2020. Ya están todas nuestras redes sociales rodando y definitivamente es la invitación a conocer qué está pasando y también a entender las dinámicas y lo cambiante que es este delito. De antemano, Elkin, gracias. No sé si tienes unas palabras finales de pronto en conmemoración de este 21 de septiembre que se avecina y es el Día Internacional de la ESNA. Creo que es la apuesta que estamos haciendo desde Valientes con estos seminarios y encuentros. Bien, no, Paula, gracias a ti, a Caterine. En buena hora se generan estos espacios. Yo soy un convencido de que esto hay que hacerlo más seguido. Si hay personas como tú, como Caterine, como la doctora Ana Elizabeth, como yo, que día a día nos levantamos a luchar por la defensa de los derechos de los niños, estoy convencido de que hay miles de personas más que lo hacen. Qué bonito saber que en espacios como estos y en este horario tan difícil se mantengan conectadas 180, 190, 200 personas. Eso para mí es gratificante realmente porque yo sé que no es fácil dedicarse 1 o 2 horas a temas como este y a veces son de poca importancia, pero veo que hay más de 200 personas en Colombia y en el mundo, como tú, como yo, que están en pro de la defensa de los derechos de los niños. Cuentan conmigo, saben que soy un servidor incansable, que aquí estoy para lo que necesiten. A través de mis redes sociales, mi página web también pueden encontrar mucha información, www.elkincastanogomez.com. Allí vamos a tener Hola, hola, hola. Les pido excusas que se me cayó la conexión en último momento. Eh, no alcancé a escuchar las últimas palabras de Elkin, sin embargo, aprovecho para decirles que damos por terminado nuestro 6º seminario, no sin antes decirle que todos estos seminarios están cargados en YouTube y también en nuestra página de Facebook, en nuestro fanpage. Entonces los invito a revisarlos, a consultarlos y a detallarlos y decantarlos de manera muy específica, porque definitivamente es tanta información que debemos nuevamente retomarla. Entonces, muchísimas gracias, Elkin. Pido excusas que tuve un lapso de fuera de conectividad, pero ya me encuentro nuevamente aquí con ustedes y damos por concluido nuestro 6º seminario. Muchísimas gracias a todos. Chao, nos vemos, un abrazo.